Hola gente, esta es la parte 1 de la séptima temporada, de qué hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado. Ha transcurrido 2 años desde que Taillos eliminó a Frost, y este estaría recordando a su querida María, y en eso alguien tocaría la puerta y este se levantaría de su cama, y abriría la puerta viendo a María, y en eso María abrazaría a Taillos, diciéndole buenos días, y este sonreiría y también le diría buenos días, y estos se irían de la habitación yéndose al comedor principal, y así pasarían unas cuantas horas. Mientras tanto, estarían 2 Saiyajines conquistando un planeta gobernado por unos insectos enormes, y estos estarían aniquilando sin piedad a todos los habitantes de ese planeta, hasta que uno de los Saiyajines se aburriría y decidiría dormirse, y mientras estos descansaban, Taillos y María estarían viendo una nave que estaba algo sucia y descompuesta y estos decidirían limpiarla, y al terminar verían que estaba algo averiada, y en eso intentarían arreglarla pero solo lograrían descomponerla aún más, y estos se darían por vencidos, hasta que se regresarían al castillo y al llegar, Taillos reuniría a todos los soldados que se encontraban en el lugar, y diría que estaba buscando vacantes para emprender un gran viaje hacia distintos planetas, con el objetivo de encontrar guerreros fuertes para combatir, y en eso varios soldados levantarían su mano diciendo que ellos querían unirse, y en eso Taillos diría que quería una lucha de exhibición, para seleccionar al más fuerte, y en eso bastantes guerreros comenzarían a correr hacia el campo de entrenamiento, y en eso un soldado sería arrastrado entre la multitud, y en eso comenzarían a luchar entre todos, y solamente quedarían 2 soldados en pie, y en eso el soldado más grande y fuerte, diría que el que iría a ese viaje sería él. Y en eso el otro soldado diría que con mucho gusto dejaba que él sea el seleccionado a ir, y en eso el otro soldado se molestaría y diría que si le estaba insinuando que tenía que pedirle permiso para ir, y este levantaría sus brazos haciendo demasiada fuerza en sus brazos, y este diría que lo exterminaría de un solo golpe, y el otro soldado se llenaría de miedo, y este solo le daría un golpe el cual causaría que el soldado grande y fuerte cayera lentamente, y en eso el soldado totalmente nervioso comenzaría a sonreír de una forma temblorosa, y al finalizar Taillos le pediría al soldado restante que dijera su nombre, y en eso diría que su nombre era Chop, y que no era un tipo muy fuerte y en eso Taillos se reiría, y en eso los hermanos de Skydenka llegarían al lugar, y comenzarían a hablar con Taillos sobre la nave que había encontrado, y le estarían diciendo que ellos tampoco pudieron arreglarla, y en eso Deska voltearía a ver a el soldado Chop y sonreiría. Y le daría las gracias por haber arreglado sus rastreadores, y en eso el soldado Chop les diría que no necesitaban agradecerle, y en eso Denka diría que si podía hacerles un favor, y el soldado Chop diría que con mucho gusto lo haría, y en eso Denka diría que habían encontrado una gran nave la cual se encontraba algo averiada, y necesitaban arreglarla lo más pronto posible, y en eso el soldado Chop diría que si podían llevarlo, en menos de 30 minutos estaría arreglada la nave, y así Taillos y María le dirían a la sirvienta Lucía, que si quería ir con ellos al espacio, y en eso la sirvienta Lucía, diría que le daban mucho miedo las naves, y en eso Taillos y María se retirarían del lugar, y comenzarían a cargar algunas provisiones para el viaje, y al llegar a la nave con todo lo que necesitarían, verían a el soldado Chop reparando la nave, y en eso Taillos diría que si ya sabía sobre esa nave. Y en eso el soldado Chop diría que estaba reparando la nave de unos colegas, y en eso Taillos se sorprendería y diría que le daba mucho gusto que supiera sobre mecánica, y en eso el soldado Chop sonreiría, y diría que no era por presumir pero que era el más experto sobre mecánica, y en eso Taillos diría que le alegraba escuchar eso porque no quería pasar inconvenientes al momento de viajar, y en eso Deska y Denka llegarían al lugar, con unas herramientas que faltaban para reparar la nave, y en eso Taillos diría que al siguiente día por la madrugada emprenderían el viaje hacia lo desconocido, y en eso Taillos le preguntaría a el soldado Chop, que si ya les había informado a Deska y Denka que él era el último integrante del equipo, y en eso Deska y Denka se sorprenderían, y se alegrarían diciendo que Chop era la mejor opción como integrante, y en eso el soldado Chop sonreiría, y seguiría reparando la nave, y en eso pasarían unas horas, y se haría de noche. Y en eso los chicos se irían a dormir, y al amanecer estos se reunirían en la nave, y comenzarían a revisar las provisiones, y en eso cada uno tomaría sus posiciones, y Taillos sería el encargado de estar al control de la nave, y en eso los habitantes del planeta, comenzarían a dar ánimos a la tripulación, y en eso se acercarían a la ventana, y verían que habían demasiadas personas animándolos, y entre ellos verían que la sirvienta Lucía, estaba llorando y en eso María sonreiría, y se despediría de ella, y en eso la nave comenzaría a
a despegar lentamente, hasta que Taillos tomaría el control total de la nave, y aceleraría los propulsores de la nave y en eso la nave saldría rápidamente del planeta, y así pasarían unos minutos, y Taillos activaría el modo automático, y así comenzarían a observar el espacio y se darían cuenta que era totalmente hermoso, y en eso Taillos diría que se dirigían hacia el planeta Cromo, y así pasarían unas horas. Y mientras estos se dirigían al planeta Cromo, los otros dos Saiyajines estarían terminando de exterminar a los habitantes de ese planeta, y en eso el Saiyajin Kotash le diría a su hermano Canola que ya era hora de exterminar el planeta entero, y en eso los Saiyajin desconocidos se subirían a sus naves, y comenzarían a prepararse para salir de la zona de explosión, y estos tardarían 2 horas en llegar a una zona segura, y al estar fuera de peligro, el Saiyajin Canola decidiría hacer estallar el planeta, y este al hacerlo causaría un enorme estruendo, el cual haría que planetas cercanos a este retumbaran, y en eso la nave de Taillos y sus amigos, sería afectada gravemente, y así Taillos se sorprendería y diría gritando que sentía el ki de su padre, y en eso la tripulación se sorprendería al igual que Taillos, y dirían que ellos no sentían nada, y en eso Deska y Denka activarían sus rastreadores, y dirían que el rastreador no detectaba nada. Y en eso Taillos diría que él sentía a su padre muy cercas, y en eso Chop diría que la nave estaba averiada sorprendiendo a los Saiyajines a bordo, y en eso dirían que tenían que arreglarla lo más rápido posible, y mientras la tripulación reparaba la nave, los Saiyajines que destruyeron el planeta pondrían unas coordenadas para dirigirse al planeta más cercano, y en eso los Saiyajines comenzarían a dormirse hasta llegar al próximo planeta, y en eso Taillos y sus amigos repararían su nave, y en eso seguirían su camino y de repente verían 2 naves que pasaron justo al lado de su nave, y en eso María pensaría que ella también sentía algo del poder que tenía el padre de Taillos, y en eso los Saiyajines desconocidos abrirían sus ojos, y verían que había una gran nave justo en un lado de ellos, y el Saiyajin Canola le diría a su hermano mediante telepatía que si reconoció el rostro del sujeto que pilotaba la gran nave, y el Saiyajin Kotash diría que lo reconoció a la perfección. Y así Taillos estiraría su mano, paralizando las naves de los Saiyajines desconocidos, y en eso los Saiyajines Canola y Kotash se sorprenderían de lo que estaba sucediendo, y después de unos segundos Taillos se cansaría, y su técnica se terminaría, y en eso Taillos diría que esa técnica le costaba usar demasiado ki, y en eso María se acercaría a Taillos, y diría que ella también sentía algo del ki de su padre en esos Saiyajines, y Taillos diría que él también lo sintió perfectamente, y en eso Taillos diría que estaba intrigado al saber que alguien más tenía el poder de su padre, y en eso los Saiyajines aterrizarían en un planeta, y seguido de eso, saldrían de las naves, y comenzarían a platicar sobre lo que sucedió, y en eso Canola diría que el tipo que estaba pilotando esa nave era su padre, y en eso Kotash se molestaría, y este diría que dentro de poco, lucharía con todas sus fuerzas para derrotar a su padre. Y en eso Canola diría que él también lo haría, y en eso verían que la nave que habían visto antes, estaba entrando en la atmósfera del planeta en el que se encontraban, y bueno gente, esta es la parte 1 de la 7ª temporada, de qué hubiera pasado si Vegeta era traicionado y torturado. Aprovecho para mandarle unos saludos a Naruto Uchiha, Joel Alarcón, José López, Cristian 1876, y Davidson Camarena, Duncan Harry Creepypastas y más, Galaxy 2, y Lord Malak, Jesús Mariscal, Batman Black, y por cierto gente tengo pensado hacer las siguientes teorías, me recomendaron hacerlas hace un año, cuando apenas comenzaba con las teorías en el canal, y espero que no sea demasiado tarde.